Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes en este podcast jurídico inmobiliario El Legal RD. Hoy con un invitado especial de aquí de la provincia de Puerto Plata, República Dominicana, el licenciado Dan John Genao. ¿Cómo está, hermano? Todo bien, gracias por invitarme, José Balbuena, colega y hermano. De verdad que ha sido un placer estar aquí en este podcast que es para mayormente instruir a la población dominicana y a nuestros Correcto. colegas sobre los temas que se tratan. Correcto. ¿Qué traemos en el día de hoy, John? Bueno, hoy vamos a tocar un poco sobre lo que es el derecho laboral, más específicamente los contratos, de dónde surge un contrato laboral, cuáles son los sujetos que actúan, cómo se puede darle resolución al contrato, cuáles son las responsabilidades que trae, qué tipo de derechos y deberes tiene cada uno de los contratantes, Excelente. entre diferentes cosas que iremos viendo sobre la marcha que se van a ir uniendo. Excelente. Cabe resaltar que los contratos que vamos a tocar en el día de hoy, en este podcast, son los contratos estipulados en el Código de Trabajo. Claro que sí. La ley 16, si no me equivoco, ley Guión 92. 16-92 Correcto. es el Código Laboral de la República Dominicana, que es el encargado, según nuestra legislación, de regular las relaciones entre lo que es empleado y trabajador. Excelente. Sí, hicimos esta puntualización porque hay otro tipo de contratos de trabajos, hay otro tipo de empleados y o funcionarios públicos, servidores públicos y otro tipo de agentes que no está regulado bajo esta ley. Entonces, haciendo ya, deslindando ese aspecto, John, ¿cuántos tipos de contratos de trabajo existen en la legislación dominicana de manera en específica en el Código de Trabajo? Bueno, el Código Laboral tiene, por así decirlo, en cuanto a la forma, dos tipos de contrato de trabajo, porque bien nos dice en su artículo 2, 3 por ahí, que puede ser tanto verbal como por escrito. Además, la legislación dominicana en el Código de Trabajo le da la facultad, en términos legales, de que si hay una relación de trabajo, aunque no exista el contrato en físico, se presume que hay un contrato laboral entre el empleador y el trabajador. Y ya pasando a lo que son los contratos escritos, tenemos lo que son el contrato por tiempo indefinido, contrato por tiempo definido y contrato por obra. Si pasamos a explicar cada uno de ellos, su nombre mayormente Sí, sí. da la definición. Cuando hablamos sobre contrato por tiempo definido, hablamos de un contrato que Indefinido. estipula, no, pues Ah, definido. primero Ok. definido, estipula lo que es el tiempo que se va a tener la relación entre el trabajador y el empleado. Vamos a suponer 3 meses, 4 meses, 5 meses, etcétera. Incluso cuando ya se termina, ese contrato termina por una de las causas que no dan responsabilidad a ninguna de las Para partes ninguna porque parte. termina con la combinación del tiempo, o sea, con la, ¿cómo diríamos? Con Sí, con la ejecución del la contrato. ejecución del contrato, como que Exactamente. expira la Sí, sí. fecha, es la palabra que estoy buscando, con la expiración de la fecha, que el contrato termine ejecutándose. Ahora, cuando estamos hablando de un contrato por tiempo indefinido, ya el empleador te contrata a ti por un tiempo sin definición, sin límite, y ahí sí habría una terminación de contrato que sería con responsabilidad para alguna de las partes, dependiendo de qué tipo de terminación se le dé el contrato. Y cuando hablamos sobre un contrato por una obra definida, es que se te va a contratar para hacer un trabajo en específico. Cuando el trabajo en específico se termine, ya el contrato de trabajo llega a su terminación, y las terminaciones, pues lo normal de este tipo de contrato son sin responsabilidad para la parte, a menos que el empleador te solicite a ti para otra misma obra y tú Hay continúes una continuidad alguna de tiempo. continuidad de trabajo sin un lapso tan grande, por ejemplo, un lapso que no pase de los 2 meses sin tú trabajar con ese empleador. Si tú comenzaste, vamos a suponer, en el área de construcción, que más se ve esto, te contratan para una obra en específico. Si ese mismo empleador, la constructora, el ingeniero, el maestro constructor, te contrata de nuevo para la misma obra, sin tener un lapso de 2 meses, se cuenta como un contrato, aunque no esté por escrito, de tiempo indefinido. Ya no es un contrato de obra. Así mismo es. Estos tipos de contratos también, los que son para una obra, son muy usados. También hay un contrato especial, el cual establece lo de los marinos mercantes, aquellas Sí, personas que son contratados para viajar al extranjero, durar cierto tiempo fuera de la República Dominicana, en la cual ejercen diversos tipos de funciones,
Y la cuestión es que cuando regresan a los 6, 5, 8 meses, 4, 3, 2 meses, depende del tipo del tiempo que lo hayan contratado, pues simple y llanamente, cuando vuelven aquí a la República Se Dominicana, termina el el contrato. contrato de trabajo ha terminado. Eso también lo que le llaman contrato de enrolamiento. Exactamente, sí. Personas que le hacen su visado, si van a tocar algún tipo de puerto marítimo internacional que requiera una visa especial para que el dominicano pueda llegar allá. Y si no, simple y llanamente, termina entonces llegado aquí en la República Dominicana. Excelente. Entonces, Dan, ¿dónde encajamos el contrato de trabajo de las domésticas? El de las domésticas, según lo que ha estipulado la legislación dominicana, ya es un contrato no solamente por una hora en específica, ya viene siendo un contrato por tiempo indefinido. Correcto. Bien, usted sabe, y yo somos colegas y trabajamos también en el área laboral. Nos ha tocado defender a domésticas que trabajan en ciertos lugares de casa. Lo que pasa es que su calidad de trabajadora es diferente, porque como trabajan en un lugar que no es un ente comercial, que no está produciendo una divisa, la demanda se vuelve un poco diferente a que si ella estuviera trabajando como conserje, que está haciendo la misma función, pero no en la misma entidad comercial, porque lo que pasa es que cuando tú trabajas en un hogar, el código laboral no te lo contempla igual, porque tú no estás trabajando en un lugar que esté generando dinero. Por Correcto. eso es que las prestaciones laborales de las domésticas no contemplan lo que es las prestaciones laborales en sí, solamente derechos Solamente adquiridos, derecho que adquirido. serían las vacaciones y en la proporción al salario de Salario de Navidad. Navidad. Correcto, correcto. Fíjense, señores, algo muy importante que debemos de puntualizar es que a veces se disfrazan esos tipos de contratos con las personas que los famosos Airbnb, esas Sí, villas, esas sí, sí, casas que claro se que sí. rentan, así de igual manera aquellas compañías que, atención colegas, que usted tiene una compañía determinada y usted utiliza un personal para limpieza, para generar algún tipo de mantenimiento a ciertas obras, a ciertas infraestructuras. Entonces ahí No, ahí ya estaríamos dejan de ser hablando domésticas, exactamente. porque ya ellos están generando una actividad comercial que le está generando dinero y ya pasan a ser más una conserje de su empresa, ya sea una constructora, ya sea una inmobiliaria, ya sea una distribuidora de Airbnb o villas, porque ya usted le está dando un empleo donde se está generando dinero. No es lo mismo que yo la tenga allí en mi casa haciéndome el aseo. Por eso es que tenemos que tener en cuenta tanto los colegas que nos están viendo y también la población en general. Son pequeñas cositas que la población no sabe y se dejan, como decimos nosotros popularmente, meter al medio con este tipo de cosas. Pero si usted trabaja como conserje o haciendo el aseo de una casa, vamos a suponer, como bien dice usted, vamos a suponer en un hotel o en un complejo de villa, usted no es doméstica, usted es conserje o ama de llave, por ejemplo. Ujú, No ujú. sería lo mismo. O sea, la calidad que le da el código laboral a esa persona como trabajadora no es la misma. Así mismo es. Hay otra clasificación y hay una línea también muy delgada en aquellas trabajadoras que están en condominios. Sí. A veces los condominios no suelen rentarse para terceras personas, sino simple y llanamente dos edificios, tres apartamentos por cada uno, en total son seis. Entonces, en ese escenario, Dan, donde hay un condominio y no se utiliza para Airbnb, sino son para personas residentes. Habría que analizar si los dueños del condominio solamente lo tienen alquilado No, a no, esa no, persona, no, no. viven Donde ahí. son dueños, Son son dueños, dueños. Los dueños son los que son viven dueños. ahí. Hay una línea muy delgada, como usted dice, Valbuena, que había que sopesarlo porque ella no está ejerciendo sus funciones de limpieza en un lugar donde se esté generando dinero. Aunque ellos hagan un acuerdo y se pague una cuota mensual, semanal, quincenal para el mantenimiento del condominio, ya sea para todos los condominios y para las áreas verdes que hay ahí, no se está generando un ingreso de una actividad comercial. Ese Correcto. condominio no está registrado ni en DGI, ni en la Cámara de Comercio. O sea, no es un negocio en sí que tú puedas decir, yo puedo demandarlo como si fuera una empresa, sino como una persona jurídica que está utilizando el servicio suyo, pero no está generando un ingreso con el servicio suyo. Atención, colega, puntualizando, la actividad comercial a la cual se dedique esa compañía, esa persona física, es lo que va a determinar si el contrato de trabajo puede
generar prestaciones laborales y derechos adquiridos. Exactamente. Entonces, Dan, ahora pasamos a la forma de terminación de los contratos de trabajo por tiempo indefinido. Ya hablamos del tiempo definido, que Correcto. tiene una duración, un inicio y un fin Ahí para termina. una obra o servicio determinado, O que de igual termina la manera obra. termina la obra. Exactamente. Perdón, y tenemos ahora el del tiempo indefinido. Ok. ¿Cómo se puede? El de tiempo indefinido es un poco más complejo porque ya hay en las tres formas que te da el código laboral para tú poder terminar un contrato por tiempo indefinido, hay una de las partes que incurre en responsabilidad. La más común, la que la gente conoce normalmente como eh, o votarlo, como dice la gente, o yo renunciar, es el desahucio, que es una figura que puede utilizar tanto el trabajador como el empleador de terminar el contrato de trabajo sin ningún tipo de causa justificable ni tampoco una razón en sí, solamente yo quiero o prescindir de tu servicio como empleador o yo quiero salir de este trabajo, ya sea porque quiero ir a otro, tengo una mejor oportunidad, me voy a mudar de mi casa, etcétera. El desahucio termina el contrato de trabajo con responsabilidad para el que lo ejerce. Así es. Por ejemplo, si es el empleador que desahucia a su empleado, tiene que pagarle sus derechos adquiridos y sus prestaciones laborales. Cuando hablamos de derecho adquirido, hablamos de cesantía y preaviso. El auxilio de cesantía es una figura muy buena que No, tiene. perdón, Dan. Los derechos adquiridos son el salario de Sí, Navidad y me al confundí. Sí, contrario. al contrario. Las prestaciones laborales son Exactamente. el auxilio de cesantía y el Y el preaviso. Y preaviso. los derechos adquiridos son el salario de Navidad y lo que es Las 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 vacaciones y en vacaciones. caso de las De bonificaciones de la tener empresa. exactamente, tener Entonces, cuando beneficio. hablamos sobre los derechos adquiridos, que estamos en las prestaciones laborales, perdón, que estamos hablando sobre lo que es el auxilio de cesantía y el preaviso, el auxilio de cesantía, normalmente si tiene más de un año trabajando en la empresa, son 21 días de salario diario que devenga el empleador. Esto es para poder darle un dinero al empleado para que pueda subsistir en el tiempo que él pueda conseguir un empleo y que no se quede cesante, como bien dice la palabra. Al igual que el preaviso es pagado porque no se hace un aviso temprano de la decisión de prescindir de su servicio de parte del empleador. Ahora bien, pasando a otra de las causas, otra de las formas por las cuales se puede terminar el contrato de trabajo, tenemos lo que es el despido. Esta es única y exclusivamente del empleador. Facultad al empleador. Le da la facultad al empleador de poder prescindir de los servicios de su trabajador, pero es con una causa justificable que el mismo código laboral establece cuáles son en Hay su un catálogo. artículo, sí, hay un listado en su artículo, creo que es como el 81 por ahí, una cosa así del código laboral, que establece las razones. Una de ellas puede ser falta frecuente, que lo pueden dar como si fuera abandono de trabajo, también falta de respeto o desacato en las autoridades, en las directrices que le da el empleador, entre otras más que están detalladas ahí. Por una de estas causas, el empleador puede prescindir de los servicios sin incurrir en responsabilidades. Lo único que se le pagaría al empleador, gracias. Lo único que se le pagaría al empleado serían los derechos adquiridos, que son la proporción a Navidad y sus vacaciones en caso de que no la haya cumplido al momento de ejercer el despido. Y ojo con esto a los colegas que nos están escuchando para que puedan instruir bien a sus clientes al momento, porque sabemos que hay muchos abogados que son abogados de empresas. El despido debe de hacerse a los 15 días de que se adquiere el derecho. O sea, cuando tú ves la falta, tú estás facultado con el derecho. Durante. Sí, durante, por ejemplo, Exactamente. vamos a suponer, usted tiene su secretaria, ella está incurriendo en una falta. Usted se dio cuenta que esa falta es facultativa según el artículo 81 del Código Laboral. Usted tiene 15 días de ahí en adelante para poder ejercer el despido. Correcto. ¿Y cómo se ejerce el despido? Comunicándolo al Ministerio de Trabajo o a la entidad que esté responsable en la demarcación de donde usted esté y comunicándoselo al empleado con la justa causa. Correcto. Y este despido puede llegar a lo contradictorio, o sea, puede llegar a juicio. Y ahí determinará, según las pruebas que lleve cada quien, según los avances
cómo lleve el caso cada uno de los abogados, el juez determinará si es justificado o si es Justificado. injustificado. Pero si no se hace ningún tipo de acción legal después de las 48 horas de haber notificado el despido queda totalmente justificado de parte del empleador que fue quien lo propuso. ¿Y qué Ya no pasa tiene en ese validez. caso, Dan? De que no se haga en esas 48 horas esa comunicación del empleador al empleado. El despido queda totalmente nulo, porque el despido automáticamente tiene que ser comunicado al Ministerio de Trabajo o al representante de su demarcación territorial y al empleador. Tiene que detallar la justa causa incluso de por qué es que están despidiendo al empleado. Ese es el tema, porque sabemos que nuestra legislación tiene sus plazos. Si Correcto. no se cumplen, si no se acatan, la acción queda como nula y no hay despido alguno. Ya veríamos en el caso de que vamos a suponer que el empleado haya dejado de trabajar porque el empleador le dijo, no, ya yo prescindo de tu servicio, vete para tu casa. ¿Cómo se debería actuar en ese momento? Ya sea como quiera el empleado, si se interpone una dimisión en contra del empleador, que hablaremos más adelante de eso, o si quiere demandar el despido justificado. O sea, hay mucha vertiente por la cual usted como abogado puede llevar ese tipo de casos, pero deben ser tajantes con el tema de las 48 horas de la comunicación, tanto al Ministerio de Trabajo como al empleado. Excelente. ¿Y la figura del desahucio? ¿Cuándo aplica y se aplica de ambos lados? En la figura de desahucio tiene el mismo rigor de los plazos, tiene que comunicarse, o sea, tiene que ejercerse. Tú tienes, desde que tú tienes el deseo de prescindir del servicio, ya tanto yo dejar de trabajar para ti o el El empleador empleado. prescindir del servicio del trabajador, debe comunicarse al Ministerio de Trabajo a las 48 horas y también al empleado o en su defecto de parte del empleado al trabajador, al empleador, perdón. Una característica que tiene la terminación de contrato por desahucio es que el trabajador puede hacerla de manera verbal, no tiene que ser de manera escrita. Dice, no, ya yo no quiero trabajar aquí, yo me voy para mi casa, ya no es necesario de que él redacte una carta, del que él la lleve al Ministerio de Trabajo y que se la dé también a su empleador. Pero de parte del empleador sí es requisito de que debe ser por escrito y debe registrarla en el Ministerio de Ministerio de Trabajo Trabajo. y notificársela a su empleado. Excelente. Por acá nos pregunta Dan, ¿qué sucede cuando una persona le han dicho que no regrese? ¿Él puede demandar? ¿Puede esperar en su casa tranquilo? ¿Qué debe de hacer? Mira, tienen un plazo. Si le dicen que no regresen, lo que yo les recomiendo siempre a la persona cuando van a mi oficina, cuando van allá, mira, a mí me dijeron que no vuelva, pero yo tengo un día y fue hoy mismo que me lo dijeron. Tú firmaste algo, porque normalmente las empresas te ponen a firmar un desistimiento de acción, que es algo muy importante. A ver, dicen, no, yo, ok, está bien. Tú quieres seguir trabajando porque hay que ver las causas por las que él decidió prescindir de tus servicios. En caso de que él le diga no, porque ya yo no me siento cómodo en el trabajo, yo que él también, nosotros podemos reclamar tus prestaciones laborales mediante una dimisión que se le haría a la misma empresa, que es una de las formas que tiene, que le da el código laboral al empleado de terminar su contrato de trabajo por una de las causas también que expone el mismo código. Entonces ahí entraríamos en una etapa de contradicción, porque ya se tendría que llevar por ante los tribunales, por el Tribunal de Trabajo específicamente, para que un tribunal dicte una sentencia donde sentencie a la empresa a pagar las prestaciones laborales por una dimisión justificada que tú interpusiste. Correcto. Y si no se llega a probar esa causa justificada, ¿qué haría el tribunal en ese El caso? tribunal entonces condena al empleado a pagar una indemnización a la empresa proporcionalmente a lo que es el auxilio de Igual cesantía. el auxilio, exactamente. Pero eso es proporcional al auxilio de cesantía. Correcto. Porque se demostró de que la dimisión no era justificada, o sea, no era por una de las causas de la que establece el Código Laboral, pero hay que puntualizar algo. El Código Laboral y la legislación dominicana en general, porque el Código Laboral se suple de lo que es el derecho común, que es el derecho civil, eh, protege mucho a lo que es el empleado. Mm. Porque incluso con una sola causa de la que está en el Código Laboral, que tú demuestres al tribunal que se le faltó para poder interponer una dimisión justificada, le da potestad al tribunal para condenar a la empresa al pago de las prestaciones laborales. Excelente.
Algo que hay que puntualizar, que hace ratico lo dejamos pasar de lado, es el tema del el ambiente laboral, lo que tiene que ver con la jornada del trabajo, con lo que tiene Sí, que ver con el salario sí. mínimo. Eh, ¿Tienes algún conocimiento al Bueno, respecto? al respecto de la jornada laboral, son 8 horas diarias, con, 8 horas, perdón, correcto. con 1 hora de descanso para almuerzo. Eso es lo correcto en casi todo. Habrá, obviamente, contratos, porque como dice nuestra legislación, los contratos son ley entre las partes, pero lo que establece el Código Laboral son 8 horas diarias 8 horas. con 1 hora de descanso. Hablando también sobre el ambiente laboral, tiene que haber un ambiente, incluso una de las razones para poder dimitir es un ambiente hostil de trabajo que no esté adecuado a lo que es las funciones por las cuales a ti se te contrataron. Debe de haber incluso un botiquín de primeros auxilios visible y completo en la empresa o en el lugar donde tú estás trabajando. O sea, son un sinnúmero de cosas que son requisitos que debe de tener el empleador para poder tener un trabajador trabajando de manera digna, tanto también como lo que es tenerlo inscrito en el Seguro Social, en la TCS, todo ese tipo de cosas. Son cosas que usted tiene que ver, tener en cuenta al momento de ingresar a una empresa, porque son derechos suyos como empleado y son razones que le da el Código Laboral para usted poder rescindir de ese trabajo y poder demandar al empleado de forma justa mediante una dimisión. Correcto, correcto. Entonces, puntualizando el tema, tenemos 8 horas diarias, 44 horas a la semana, con un descanso De 1 hora. de 1 hora. Tenemos entonces entre una jornada y otra, es decir, de una semana a otra, una jornada y media, que es decir, La mitad que del día del sábado de la mitad del sábado en adelante, contando el domingo y hasta el regresando el lunes. lunes. Correcto. Correcto, entonces tenemos 52 semanas al año, de las cuales entonces obviamente hay que puntualizar que de esas 52 tienes que disfrutar la, un tercio, la Exactamente. mitad que viene siendo el domingo y entonces una proporción que viene siendo del sábado. Perfecto. Entonces, lo que tiene que ver con el salario mínimo. Existe clasificaciones para empresas grandes, pequeñas, medianas, Claro que sí, hay un salario mínimo que lo otra el Estado Dominicano. No manejo a el través del código. número ahora mismo, Ok, pero hay por categoría, correcto. dependiendo del tipo de empresa, si es una mediana empresa, si es microempresa o si es una empresa grande. También está lo que es del sector no centralizado, porque la cosa es, vamos a suponer, el sector no centralizado serían las otras empresas que no son, por ejemplo, la de construcción, porque esos sí son centralizados, eso tienen su salario mínimo específico que no entran en ese rango, porque entre lo que es la actividad laboral privada están esas dos vertientes, que es no centralizado y el centralizado. Y ya también están los salarios mínimos que son emitidos para lo que es los trabajadores del orden público. Excelente, excelente. Por acá nos preguntan, ¿qué sucede cuando una persona es despedida, pero no tenía contrato de trabajo? ¿Pierde sus derechos o tenía derechos? No pierde su derecho, porque bien como te dije al principio, si no me equivoco, en el artículo 2 de este código, se presume la existencia de un contrato laboral con el simple hecho de probar la relación laboral entre empleador y trabajador. Y lo bueno de esto es incluso también que el código laboral estipula que la carga de la prueba en un litigio laboral queda a cargo de la empresa. O sea, con solamente decir el empleado, sí, yo trabajaba para José Balbuena, ya se presume como la presunción de inocencia de que esa persona trabajaba para José Balbuena. Entonces queda a cargo de José Balbuena desmentirlo o refutarlo. Correcto. Y entonces ahí viene el tema del tipo de demanda, viene el tipo de supuestas violaciones o violaciones que se Exactamente, pueden probar exactamente. o desprobar. Correcto. En el Entonces, caso del despido, como estaban preguntando, ya sería una demanda en despido injustificado que se haría, porque tú estás atacando una acción que está cometiendo tu injustificado. sí que es injustificado porque está diciendo que ni siquiera ha trabajado para ti. O, en lo Correcto. contrario, hacer una dimisión para reclamar sus prestaciones laborales. Correcto, correcto. ¿Qué pasa, Dan? Por aquí también nos pregunta con el tema de que un trabajador es transferido a otra empresa. Tenía 3 años y medio en una compañía y pasa a otra. ¿Qué pasa con esos derechos? ¿Se acumula, se pierde, se renuncia? Si es del mismo empleador, se acumulan. Ok, Si es del mismo empleador, se acumula. Ahora, si tú vas a pasar de una empresa a otra,
deben de pagarte tus prestaciones laborales si no es del mismo empleador o por lo menos del mismo consorcio, porque sabemos que hay asociaciones. Si es de la misma asociación y se pacta según la junta directiva de esa asociación que el contrato va a seguir vigente corriendo, no hay que pagarte prestaciones laborales porque nunca prescindieron de tu servicio. Pero si hablamos de que yo trabajaba aquí y voy a pasar a otro bufete de abogados, a mí hay que pagarme mis prestaciones laborales porque ya yo no voy a seguir prestándole servicio ni a la misma empresa ni al mismo empleador. Exacto. Algo muy importante es que a veces esa persona tal vez porque le gusta el trabajo, por cuidar su empleo, por lo que gana, pero independientemente si a usted lo van a liquidar o no, trate de que se lo pongan por escrito por lo menos, Sí, claro que sí, que le den de un recibo. que ese contrato de trabajo que usted venía realizando de hace un mes, un año, dos, tres, cuatro, 5 años, un mes, lo que corresponda, entonces que sería una continuidad para que el día que usted deje de trabajar para ellos o el Este, día que prescindan de su conste en servicio, papel, conste en papel. obviamente usted esa acumulación de ese tiempo y sacrificio y beneficio que usted le dejó a la compañía se lo reconozca ese empleador o sin un tribunal. Exactamente, ¿no? Porque ya en consta en papel, ya es una prueba fehaciente donde el mismo empleador firma y da fe y constancia de que él va a seguir trabajando bajo sus órdenes, pero en otra empresa que también es de él o donde él es socio de ella. Porque si no, lo que se puede alegar es que él nunca trabajó en la primera empresa y solamente acumularle las prestaciones desde cuando comenzó a trabajar en la segunda empresa. Entonces, ojo con eso. También, al momento que quería hacer hincapié, que me llegó a la mente, al momento de a ti despedirte y te van a pagar tus prestaciones laborales, deben de hacerte constar en esa carta o en ese recibo de acuse, en ese desistimiento de acción, el tiempo que tú tuviste, que se desglosen los cálculos de las prestaciones y los derechos adquiridos, qué función tú trabajabas y de cuándo a cuándo. Porque pasa muchas veces que les pagan sus prestaciones laborales, ellos sienten que le están pagando todo y en verdad lo que le están pagando es solamente una parte de lo que han trabajado. Y ahí ponen en el en el papel, vamos a suponer, yo comencé a trabajar desde 2016, me ponen que trabajé desde 2020. Nada más te están pagando las prestaciones laborales correspondientes de 2020 hasta 2026, sin quedarte sin disfrutar de lo que te pertenece de tus prestaciones laborales y derechos adquiridos de 2016 hasta 2020. Exacto, esos 4 años. Muy importante, señores trabajadores y colegas, es que si usted llega a ese momento y no tiene la oportunidad de contactarnos, de contactar a un abogado, tiene que, muy fundamental, la jurisprudencia ha sido constante en este sentido, colocar bajo reserva. Porque esa palabrita de bajo reserva, de reclamación, de cualquier derecho o algo que usted no tenga claridad o que usted no tenga duda o que usted entienda que le corresponde más, perfectamente se puede romper el contrato de trabajo en ese momento, pero el tribunal podrá validar no solamente el tiempo, la duración, sino si esas causales y esos montos que se establecieron en ese documento fueron válidos. Porque recordar de que los derechos laborales, una vez son reconocidos, la misma ley establece que no puede obligársele a su desistimiento, o sea que no se le puede No, no. obligar al Incluso trabajador las que desista. prestaciones y los derechos adquiridos no son susceptibles de embargo, ni siquiera. Para que tú veas que un derecho que la legislación dominicana y la jurisprudencia protege tanto, lo que es la prestación laboral y derecho adquirido del empleador. También resaltar que cualquier cláusula que se encuentre en cualquier contrato de trabajo, el código que venga en perjuicio, tanto para el término del contrato de trabajo sin responsabilidad por parte del empleador hacia el empleado o que le cause algún perjuicio queda nula totalmente. Ya para que tengan eso en cuenta, si hay alguna cláusula en su contrato de trabajo, personas que vayan a entrar a trabajar en cualquier tipo de empresa, el contrato de trabajo sigue funcionando de la misma manera, obviando esa cláusula que lo que le hace es daño y perjudica al empleador. Nos preguntan por acá acerca de una mujer que está embarazada en 5 meses de gestación y fue cancelada. ¿Qué pasa y qué figura jurídica se aplica en ese caso? Nulo. Nulo el despido de parte de la empresa para una mujer que está embarazada, que tiene 5 meses de embarazo. Incluso ya cuando la mujer está en etapa de riesgo, se le da lo que es el auxilio de maternidad, donde ella entra en una etapa que se le tienen que pagar sus días de trabajo, pero está reposando en su casa tanto pre y postnatal. En ese caso, la embarazada puede recurrir
atacar a la empresa mediante cualquiera de las terminaciones del contrato, específicamente lo que es la dimisión, donde ella va a poder reclamar sus prestaciones laborales por una causa justificada, que es el incumplimiento de parte de la empresa por despedirla de manera injustificada, ella estando en estado de embarazo. Así mismo es. Hay algo muy importante que debemos de resaltar, es que la ley protege a las embarazadas, Mucho. pero también usted, mujer que está embarazada, obviamente notifíqueselo a su compañía, porque a veces hay embarazos de algunas damas que son 5 meses, 6 meses, que no tienen malestar, o su barriga no le ha salido, o por simple y llanamente por temor a que la puedan despedir, a que la puedan desahuciar. Así que independientemente a todo esto, comuníquelo, porque de hecho usted está poniendo no solamente y nos apartamos de las prestaciones laborales y derechos adquiridos, Exactamente. sino también de su vida y la vida De la de su criatura que bebé. viene, sí. Entonces, ojo con eso, señores. Entonces, Dan, ya en la recta final, ya lo que nos corresponde establecer eh, el tema de la sentencia. ¿Qué pasa cuando sale una sentencia? El trabajador tiene derecho a cobrarla inmediatamente, debe de esperar. ¿Qué sucede con el tema de Debe, reconocimiento laboral? por ejemplo, vamos a poner que usted consiguió una sentencia gananciosa en primera instancia. Desde que usted la notifica a la contraparte, usted tiene derecho a cobrar sus prestaciones laborales. Hay algo, una figura que detiene esa acción, que es el depósito del duplo de la sentencia en el banco. No, cualquier entidad que lo autorice, No, no. exactamente, el banco que es que autoriza el juez, Sí. del monto al cual fue condenada la empresa. Esto detiene lo que es la acción del cobro de las prestaciones laborales, o sea, la acción de la sentencia, pero usted puede fácilmente dentro del periodo de 2 meses, porque eso es lo que le da la facultad al empleado de apelar, al empleador, perdón, de apelar la sentencia para poder buscar una decisión más gananciosa de su parte. Pero vamos a suponer que la empresa no depositó el duplo de la sentencia a la cual fue condenada. Esto no, aunque ellos presenten la apelación, no detiene la acción del cobro de las prestaciones laborales y Sí. son susceptibles incluso de embargo para poder cobrarse esta deuda que han adquirido de manera judicial. O sea, empleadores, perdón, si usted tiene una sentencia en la cual se le condena a usted como, vamos a suponer, en un despido justificado, una dimisión justificada, y usted está condenado al pago de las prestaciones de ese empleado, lo recomendable es que si usted va a apelar, deposite el duplo donde fue determinado el tribunal que emitió la sentencia, para así poder detener lo que es la acción del cobro de esa sentencia y que usted no pueda perder dinero, porque usted puede ser susceptible incluso de un embargo retentivo, del cual le afecta a usted, porque llegan a su negocio, vamos a suponer que es un restaurante, le van a embargar lo que es la mayoría de los muebles que hay en el restaurante y no van a poder, por ejemplo, seguir generando dinero para poder continuar el proceso. Dan, Eh, muy nutrido el Sí, día de de hoy verdad este que podcast sí. jurídico inmobiliario. Entendemos de que lo abordamos desde diferentes ópticas, desde el empleador, el empleado, los tipos de contratos, la persona que interviene. Se nos ha agotado el tiempo en el día de hoy, así que Lamentablemente. despídete. Ha sido un placer, No, Dan. para mí es un honor, de verdad que sí, a todos los que nos están sintonizando, los que nos están viendo mediante nuestras plataformas digitales. Un placer para mí estar aquí, una vocación de servir y de enseñar grandísima que tengo, y una de las formas de hacerlo es esta, de verdad que sí. José Balbuena, colega y hermano, muchísimas gracias por la invitación y espero que se repita, de verdad que sí. Claro que sí, y a ustedes que nos están observando, hemos culminado por el día de hoy en este episodio nuevo que le trae El Legal RD. Así que no te olvides de suscribirte, no te olvides de dar like, comentarnos y hasta una próxima.